Radio Ferrol, Radio Nordés, Cadena Ser. Hoy por hoy en Las Rías, Marcos San Luis. Arranca una nueva semana y lo hace con conflicto laboral a la vista. El comité de empresa de la planta de tratamiento de basuras de A Coruña, la planta de Nostián, convoca una huelga para la Semana Santa. Reclaman que se impulse el concurso para que una nueva empresa gestione las instalaciones y también un acuerdo real, señalan, sobre el convenio colectivo. Más información en Radio Coruña. Isabel y Silvia Penelas, muy buenas. Así es, los trabajadores de Albada, la empresa concesionaria de Nostián, irán a huelga en Semana Santa, concretamente del 2 al 5 de abril. Exigen al Ayuntamiento la publicación de los nuevos pliegos para Nostián y a Albada la actualización del convenio colectivo. Además, los trabajadores denuncian también las condiciones de la planta. Adrián Canosa, el presidente del comité de empresa. As averías son continuas, se non se fan as reparacións e se non hai unha nova licitación, a empresa non vai facer inversións fortes que permitan que haxa un funcionamento, digamos, normal. As instalacións, os tellados das naves están en moi mal estado, non se repararon e chove dentro. Que se fai moito vento, acaba arrancando as chapas, é un perigo para calquer persoa que pase por ali. Cuentan que una de las naves aún guarda cerca de 100 toneladas de residuos pendientes de tratar desde la anterior huelga del servicio allá por el pasado mes de diciembre. Cuentan que los olores son nauseabundos y llegan incluso a los vecinos de Meicende. Esta es la situación que describen los trabajadores de la planta de basuras de Nostián, de tratamiento de basuras, pendiente de la búsqueda de una nueva empresa para hacerse cargo de estas instalaciones. Esto era Coruña. En Ferrol, el alcalde Ángel Mato presenta un foro sobre el futuro industrial de la ciudad. Radio Ferrol, Raúl Salgado, muy buenas. Buenos días, Marcos. Efectivamente, el foro Ferrol Futuro da Industria Naval tendrá lugar este viernes en el auditorio de Ferrol. La clausura correrá a cargo del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez. Desde primera hora de la mañana se sucederán diferentes citas en las que se abordará precisamente el peso del naval en el futuro más inmediato de la comarca, con participación de la industria auxiliar o también de la universidad. La vicerrectora del campus ferrolano, María Jesús Movilla, ha estado presente en el acto de presentación esta mañana, por cierto, después de que este fin de semana el Concello haya confirmado el inicio de conversaciones con la universidad para construir una residencia universitaria en el antiguo cuartel Sánchez Aguilera. Y en Costa da Morte, de nuevo mirando hacia la cita con las urnas, la cita con las elecciones municipales del próximo mes de mayo. Ciudadanos también tendrá lista en esos comicios en Costa da Morte. Radio Nordés, José Manuel Mira, bo día. Que tal, Marcos? Pois si había moitas dúbidas con respecto á participación de Ciudadanos nas eleccións municipais aquí na zona. Nas anteriores eleccións a formación laranxa presentarase en dous concellos, o de Malpica, con Cañizo como candidato, logo fora expulsado por pactar co Partido Socialista, e en C, Juan Ramón Hermida, liderando a lista que conseguirá o apoio necesario para ser concelleiro. Esta fin de semana, na Asamblea da Formación ceense, confirmouse que Hermida repetirá como candidato de Ciudadanos, poñendo fin así a moitos rumores que, debido á actual situación do partido a nivel nacional, indicaban que ou non se presentaría ou pasaría a incorporarse a outra formación. Asegura a formación que teñen forza para continuar loitando polo interese dos veciños de C e que xa están traballando para configurar a lista de persoas que van a acompañar a Juan Ramón Hermida. Con esta confirmación xa son 6 os partidos que anunciaron que se presentarán o 28M en C. La cuenta atrás está en marcha, se van sucediendo los plazos para la convocatoria de esa cita electoral y los plazos que también tienen las formaciones políticas para confirmar formalmente sus candidaturas. Enseguida vamos a saludar al director ejecutivo de UNICEF en España, que esta semana va a participar en un acto que organiza la Cátedra Inditex y Universidad de Da Coruña sobre sostenibilidad. Centro Galego de Estudos Infórmate. Convocadas miles de prazas de emprego público con postos de traballo para todos os niveis de formación. Todas as administracións, Estado, Xunta, Sergas, Concello da Coruña. Desde Infórmate ensinamosche todos os camiños. Ti decides cal escoller. Visita os centros Infórmate chamando ao 604 003275 ou na web informateoposiciones.es. Infórmate Oposicións. Saber decidir. Planeta del Mueble patrocina la entrevista.
El director ejecutivo de UNICEF en España, José María Vera, va a participar este jueves en A Coruña en el ciclo de conferencias en código abierto que organiza la cátedra que forman Inditex y la Universidad de Da Coruña. La cátedra de sostenibilidad. Se caen los retos sociales de la agenda de la sostenibilidad. Este es el asunto, la pregunta que nos propone José María Vera en la conferencia que va a impartir, como decimos, esta semana en A Coruña. Vamos a compartir con él los próximos minutos de radio. José María Vera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estáis? ¿Se están cayendo, por tanto, estos retos sociales de esta agenda de sostenibilidad? Pues yo creo que sí hay un riesgo de que se estén cayendo. Hay una combinación de algunos factores, el momento guerra Ucrania, con una refocalización de todo el sector empresarial, con esta inflación, con la rotura de las cadenas de suministro. Ese foco puesto en la agenda climática, que es absolutamente indispensable. Claro que sí, o sea, es algo que hace falta abordar y que tiene una fuerte conexión con los retos sociales, el impacto del cambio climático en el hambre, en los medios de vida, es ya dramático en muchas regiones. Pero dicho todo esto, la percepción, y hay algunos datos, hay algunos indicadores que ya están mostrando algunos hechos, es que el peso que tienen los asuntos sociales, esos retos sociales, está siendo menor. Y está siendo menor en un tiempo de retroceso. Habíamos avanzado con algunos altibajos en estas últimas décadas, los 3 años últimos entre pandemia, inflación, crisis económica, crisis en el ámbito energético, están mostrando que el reto se está haciendo algo más agudo. Usted dice que esto se produce, por ejemplo, a partir de la pandemia del coronavirus. ¿Por qué se puede producir esta sucesión de acontecimientos, pandemia del coronavirus y justo después una caída de los retos sociales como asunto que tengamos encima de la mesa? Yo no sé si tienen conexión porque es más, durante el tiempo más agudo de la fase pandémica es cuando vimos todo un resurgir de los retos sociales desde el sector público, privado, desde el tejido social, como es obvio. Pero quizá las crisis que han ido llegando luego, esa policrisis de la que estamos hablando ahora, y de una forma especial lo que ha supuesto el conflicto Ucrania para la población, en modo inflación, en modo de crisis económica, para las empresas, el hecho energético, una vuelta a los combustibles fósiles, aunque sea durante un cierto tiempo, esa presión por el combustible fósil, ha hecho que la atracción que estábamos viendo en estos últimos años, en el ámbito europeo, en la regulación en el ámbito europeo, hayan caído en digamos, interés, y haya incluso desde el sector empresarial una percepción de decir, miren, vamos a hacer todo un ejercicio de transición ecológica, vamos a focalizarnos en la mitigación, en la lucha contra el cambio climático. Esto ya es un reto mayúsculo que hace falta digerir y que es absolutamente indispensable. Lo que tiene que ver con los retos sociales, seguiremos haciendo acción social, algunos proyectos sociales, vamos a tener un cuidado sobre el impacto social, sobre nuestra cadena de valor, de la cadena de suministradores, para garantizar que hay unos derechos, pero no se percibe ese ímpetu que en el ámbito energético sí hay para abordar el acceso a la vivienda, a la salud, a la educación, aquellos desafíos donde existen brechas que son muy significativas y que se han ahondado en estos últimos años. ¿Y esto afecta, por tanto, especialmente a los niños? Sí, todo reto social, todo problema social es casi siempre, con alguna excepción, afecta más, tiene un impacto mayor sobre los niños y niñas. Cualquier dato, podríamos fijarnos en los de pobreza, siempre hay una pobreza mayor en la infancia que en la población total, y de una forma muy significativa, son varios puntos más. Y por lo tanto, cuando la inflación ataca, la pobreza también crece más en aquellas familias que tienen hijos que en las que no. Y eso pasa en el mundo entero y pasa aquí en España. Pero cuando los conflictos se recrudecen o cuando estallan nuevos conflictos, como es el caso Ucrania, pero también otros que ya están olvidados a veces, ¿no? como Siria, que ahora con el terremoto está sobre la mesa de nuevo, la infancia es quien se ve especialmente afectada.
los conflictos también cada vez más afectan a la población civil y, por lo tanto, a esos niños y niñas que están en medio de ellos. ¿Esto es más acusado en la administración pública, es más acusado en las empresas, es más o menos compartido por instituciones públicas y privadas? Yo creo que está compartido por instituciones públicas y privadas. En esta conferencia hablaré más sobre el sector privado, que, ojo, ha hecho una fuerte evolución de la vieja responsabilidad social corporativa de hace 2 décadas, 3, cuando esto empezó, de ese pequeño proyecto que tenía sentido, pero que era una pequeña aportación, de ese voluntariado de un día que los empleados hacían algo que se sigue haciendo y que tiene sentido. Se han ido dando, digamos, pasos hacia una acción más estratégica, más predecible, con una entidad mayor, pero no se ha dado todavía de una manera masiva ese paso a la estrategia de la empresa y a una opción desde la inversión y desde el sector financiero de apostar por aquellos sectores, en servicios sociales, lo que estaba diciendo antes, educación, acceso a vivienda, acceso a medicinas, que sea que, que encaje con la urgencia que los retos sociales tienen. En el ámbito de las administraciones públicas también, y aquí podemos ir al caso español, es decir, España, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la pobreza infantil, todavía protege poco y mal a su infancia. Estoy hablando de la protección social en este caso. Y hay que dar pasos. ¿Se han dado algunos pasos en estos últimos años? Sí, con el ingreso mínimo vital, con el complemento de infancia, pero se pueden dar pasos nuevos con la ley Familias, que va a entrar en el Parlamento ahora. Pero que es muy urgente. Es decir, que los datos que hay en el mundo, pero también aquí, sobre pobreza, sobre desigualdad, que afectan a los niños y niñas, que acaba afectando a su salud mental, tienen una urgencia y una dimensión que es de donde vendrá esa, digamos, exigencia que quiero poner sobre la mesa de que los retos sociales entren con más fuerza en la agenda central. Está claro que estamos hablando seguramente de una situación global que afecta a muchos países, que todos los países o que muchos países tienen sus problemas en relación con estos asuntos y lo que tiene que ver fundamentalmente con la infancia. Pero ¿hay alguna situación de algún país que le preocupe especialmente, que crea que sea necesario lanzar como una especie de llamada de alerta? Ojo, que lo que está pasando aquí es especialmente grave. Pues yo creo que todos los que son, ahí sí que acudo a esa arena internacional, todos los que tienen conflictos, todos los que sufren esa combinación de conflicto con el impacto del cambio climático y con una inflación que ha disparado los precios de la alimentación y de las semillas y de los insumos básicos. Estos son digamos, países donde el impacto sobre la infancia es absolutamente devastador. Hablamos, por supuesto, de los más conocidos, de los que aparecen en los medios de una forma regular. Ucrania, el que más, como estaba diciendo, Siria ahora, aunque lleva ya 10 años largos con este conflicto, pero es Yemen, Afganistán, países africanos donde hay conflictos enquistados, Sudán del Sur, en la República Centroafricana. La acción tiene que ser integral. Debemos acudir, y desde el sector privado y desde el sector público y desde el tejido social, donde cada infancia esté y donde cada niño y donde cada niña sufra, aquí en nuestros entornos cercanos, pero sin lugar a dudas, con una acción muy determinada en aquellos lugares donde sufren violencia, donde su salud mental está especialmente afectada, donde la desnutrición severa está haciendo, digamos, estragos. Bueno, pues de estas y otras cuestiones se va a hablar este jueves a partir de las 7:30 de la tarde en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Da Coruña, en esta conferencia que va a impartir José María Vera, el director ejecutivo de UNICEF España, sobre si caen los retos sociales de la agenda de la sostenibilidad, en esta acción organizada por la Cátedra Inditex y Universidad de Da Coruña sobre sostenibilidad. José María Vera, Chema Vera, director ejecutivo de UNICEF España, gracias por estar con nosotros. Un saludo. Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo. Pues seguimos en Hoy por Hoy, en A Coruña con Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza, en Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, viviendo a Costa da Morte, con José Manuel Mira. Sigue la radio.
93.4 FM, 1080, Onda Media, Radio Coruña, Cadena Ser. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón y Pablo Díaz Bouza. Minutos que pasan de las 12 del mediodía en este 20 de marzo. Va a empezar la primavera esta noche. Mañana tenemos que hacer algo en el programa. Tenemos que planear, argallar algo. Os saludan ya José Antonio Martínez, que está en el control técnico, Teba Chacón por este lado de la radio y también, como no, Pablo Díaz Bouza. Hola Pablo, muy buenos días. Por ejemplo, ¿no? Teba, se me ocurre. ¿Cómo? Perdona. No sé. Digo, podríamos ir a la playa, por ejemplo, mañana. Si empieza la primavera, bueno, ya empieza a hacer calor, a la playa directamente. Es que al mínimo rayo está Pablo Díaz Bouza en la playa, es tremendo. Oye, vamos a repasar el tiempo, vamos después de esto. Repasamos. Cocinas Smith patrocina esta sección. Cuéntanos. Tampoco hace tanto calor como para ir a la playa, pero para dar un agradable paseo, sí, 16 grados que tenemos a esta hora, la máxima prevista para hoy, pues apuntaba que rondaría, según la previsión de Meteo Galicia, los 18, así que bueno, nos vamos acercando poco a poco. A la sombra, como estoy yo ahora, hace un poquito más de fresco que si uno va al sol, que empieza a entrar el calor si va caminando. Cielo prácticamente despejado, algunas nubes, pero bueno, las mínimas, y es como se prevé que quede el resto de este día, con ese sol, algunas nubes que podrían ir apareciendo, y a la espera de la primavera, que llegará entrada la noche, no me acuerdo de la hora en punto, pero era ya entrada la noche, oficialmente estaremos en primavera. 10 y algo, le escuchaba ya Consuelo esta mañana, algo así, 10 y 20 y suena, algo. Sí. Después concretaremos. Gracias, Pablo. Nos vamos ahora hasta la sala de pantallas con Juan Otero. Hola, Juan, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora? Bien, en este momento es fluido en cualquiera de las vías principales de la ciudad. Pues no sé si en cuanto a accidentes, incidencias, la hoja de atestados está en blanco. No, bueno, hay un accidente con daños materiales únicamente, pero es un poco llamativo. En Francisco Miguel, que esto es la parte trasera del ambulatorio del Ventorrillo, un camión, chocó contra el COVID auto, provocándole daños y ahora mismo todavía están allí porque ofrece cierto peligro. Bien, y en cuanto a previsiones, Juan. Ninguna destacada. Gracias, que pasáis buen día por ahí. Un saludo igualmente. Carrasco y García Clínica Dental patrocina la primera entrevista. Y ahora sí, de nuevo, vamos contigo, Pablo. Nos vamos a la calle Olmos y vamos a hablar con la gente de la asociación O Mural, que ya sabéis, promueve la recuperación y también la protección de los murales de Urbano Lugris. 8:24 minutos, Teba, por cierto, que no quede ahí, que no quede la duda de cuándo empieza la primavera, ¿eh? 8 o 10, 8 de la tarde. 8. Vale, 20:24. 8 okay. Y 24 de la tarde. Acabo de mirar aquí en el móvil. Está nerviosa la gente sabiendo a qué hora empieza la primavera. Estamos efectivamente, como decías, en la calle Olmos, justo, bueno, donde empieza o termina. Si miramos desde el obelisco, pues en donde arranca la calle Olmos, enfrente de este número 27, este edificio que llama la atención en una calle pues de mucho movimiento, de hostelería bollante, sobre todo los fines de semana, de paseo, pues del centro mismo de La Coruña. Llama la atención el estado de abandono en el que se encuentra, las lonas verdes que cubren la parte superior para evitar que caigan cascotes, las vallas colocadas por la policía local justo en la entrada y el local que evidentemente pues está cerrado. Este local en donde dentro se guardan obras de arte de Urbano Lugris, esas obras que están en riesgo, y por eso nos hemos citado aquí con Rodrigo Osorio. Él es portavoz de la asociación O Mural, es la que ha reclamado este fin de semana al ayuntamiento que no espere un minuto más, que no espere a que los propietarios privados de este edificio lleven a cabo esa restauración. Moi buena, Rodrigo. Hola, bo día. Moi bo día. Urxen vostedes ao Concello a que execute as obras que non agarde polos propietarios. Están en risco estas obras que están aquí dentro que non podemos ver. Claro, nos coñecemos o estado que estaba anteriormente e o que os arquitectos cos que traballamos intúen do estado exterior do inmoble, claro. As obras están en serio peligro porque, de feito, a estrutura do propio edificio está en perigo. É dicir, as choivas, a falta de ventás, sabemos que aí dentro nos pisos superiores habitan bombas
o estado de a choiva caendo por o interior fai continuos danos á estructura, que son danos do edificio que poden redundar en a perda total dos murais. Falaba Pablo da empresa propietaria. Complica toda a cuestión da recuperación o feito de que teña deudas considerables? Bueno, supoñemos que que o estado económico da empresa de feito está en liquidación, que consta no rexistro mercantil que é unha empresa en liquidación. Supoño que o grande problema económico que ten non é conservar os murais, interesarelles manterse, existir, e non quedar con moitas débedas, pero claro, o patrimonio cultural entendemos que non é unha das súas preocupacións fundamentais. Puideron vostedes acceder ao interior e ver o estado dos murais? Dende que entrou o Concello, o 27 de xaneiro, non. A derradeira vez que vimos os murais foi cando estaba aínda aberto o último establecemento de hostelería, que foi antes dos confinamentos, e sabemos que non estaban en bo estado daquela, con un local abandonado, no que penetran humedades, están caendo parte das galerías, como sucedeu nos últimos meses, sabemos que teñen que estar peor. E como pensades, como crees que debería levarse a cabo este proceso de protección e restauración, Rodrigo? Pois do xeito máis rápido posible. Agora o Concello di que están... Primeiro, non considerou que non eran competentes. Despois, convencímosles de que eran competentes e que teñan que facer algo. Comenzaron a facer a inspección, o estado dos murais, e agora din que están en mal estado e que precisan unha intervención urxente e queren requerir aos propietarios para que o fagan. Pero claro, avalían as obras en 90.000 euros, de acordo coa propia nota que fixo o Concello. Eses 90.000 euros sabemos que a empresa non vai empregalos en conservar os murais, porque xa tivo requerimentos para protexer o baixo, a rúa dos desperfectos da fachada para que non cayeran cascallos, e non fixo nada polo momento. É dicir, as multas non van servir para que o propietario faga nada, e polo tanto pedimos que o Concello execute subsidiariamente as obras, non hai unha norma que lle obrigue a requerir previamente aos propietarios, e que sexa o Concello que asuma o custe con independencia de que despois embargue o que teña que embargar da propietaria das obras para facer frente aos gastos que deriven das obras. Aquí na entrada Teba, ademais desas lonas que cubren a parte superior, esas lonas de cor verde, vemos a parte baixa, por exemplo, dun dos balcóns, bueno, un de pedra, outro vesen incluso as vigas que suxetaban a parte do chan. Na parte de baixo, o que correspondía ao baixo, nunha das cristaleras, vemos algunhas das imaxes dos frescos de Lugrís, desas pinturas de Lugrís. No outro, para que non este familiarizado coas notas de prensa que manda a Xunta, pois con que entren na web de calquera consellería poderán velas, hai un grande folio de tamaño grande, co logo da Xunta de Galicia, e pon, e leo, tranquilos coruñeses, os frescos que Urbano Lugrís pintou neste inmoble están protegidos, entre paréntesis pon, e el humo va para Ferrol, está posto entre paréntesis, entre comiñas, Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2023, a directora xeral de Patrimonio da Cultura. É un QR que me decía Rodrigo que leva as declaracións feitas no seu momento. Sí, as declaracións que fixo a directora xeral de Patrimonio no Parlamento de Galicia no pasado mes de febreiro, porque nós, dende a Asociación O Mural, solicitamos a declaración destes murais, deste conxunto mural, que é o conxunto mural máis importante dos que se conservan en Lugrís en Galicia, bueno, en todo o Estado, porque os que había en outros sitios tamén desapareceron. Solicitamos a declaración como ben de interese cultural para garantir a súa protección e o acceso público ás obras. E a directora xeral de Patrimonio, a preguntas do grupo do Bloque Nacionalista Galego, contestou que os bens estaban suficientemente protegidos e que non tiñan un valor especialmente, non estaba fundamentado o valor especial destes murais, curiosamente, para declarar os BIC agora, neste momento. Pois Rodrigo Osorio, moitísimas grazas por terte chegado ata aquí. O gallá esa protección sexa efectiva e o gallá podamos disfrutar máis pronto que tarde dos murais de Lugrís nesta Rúa Olmos, neste local, agora cun edificio que bueno, pois a verdade, tivo tempos mellores e contrasta, como decíamos ao principio, ademais, co resto de edificios que hai nesta contorna. Rodrigo Osorio, voceiro da Asociación O Mural. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos. Bo día. Feria del Voluntariado de A Coruña del 25 al 26 de marzo. ¿Sabías que A Coruña tiene más de 170 entidades y ONGs que trabajan con voluntarios? Tú puedes ser uno de ellos. Ven a conocer su trabajo y descubre el voluntariado con el que más te identifiques. Te esperamos este sábado y domingo en el Parrote con un montón de actividades en la Feria del Voluntariado. Organiza Banco de Alimentos Rías Altas y Concello de A Coruña.
En Óptica Muiño encontrarás lo más novedoso en gafas de sol y graduadas y en adaptación de lentillas. Visítanos y sin ningún compromiso te revisamos la vista. Óptica Muiño, en Linares Rivas 2, en Sada. Salud para tus ojos. Que nada te frene. En Talleres Alco hasta el 15 de abril consigue 80 euros en carburantes Cepsa. Sí, hasta 80 euros comprando tus neumáticos Goodyear en Talleres Alco. No dejes pasar esta gran oportunidad. Talleres Alco, tu taller de confianza. En 10 minutos llegaremos a la 1 de la tarde. Saludamos ahora al concejal de Urbanismo, a Francisco Díaz Gallego. Le escuchábamos ayer en A Coruña Opina hablar sobre vivienda. Le agradecemos que esté también hoy con nosotros en el programa. Buenos días. Hola, buenos días, Teba. Y queremos hablar del servicio Bici Coruña porque las cifras son buenísimas. Sí, efectivamente, ahora está teniendo un éxito tremendo y, bueno, batiendo récords cada semana. ¿Y han sacado alguna conclusión? Bueno, primero, ¿las tienen? ¿Nos las puede ofrecer? Sí, bueno, la semana pasada batimos el récord de usos diarios, ¿no? El martes fue la primera vez que se superaron los 3.000 usos en la red de Bici Coruña en un día, fue la primera vez, y el jueves ya incluso superamos esa marca con 3.343 usos en un mismo día. Entonces, bueno, para que nos hagamos una idea, en 2018 andábamos en torno a los 700, 800 usos diarios, con lo cual la subida es tremenda. ¿Y qué conclusión sacan de esos usos? ¿Son desplazamientos mayoritariamente? ¿La gente los utiliza para pasear? No, bueno, estamos notando un poco, sobre todo por el tiempo, ¿no?, de uso de las bicicletas, que se está usando mayoritariamente para desplazamientos cortos, con lo cual son desplazamientos pues, o a puntos de trabajo o a realizar una actividad, digamos, diaria, no para el ocio, como estaba a lo mejor más enfocado el anterior servicio. Ahora notamos que, bueno, que la nueva Bici Coruña desde luego está funcionando como una alternativa de movilidad al coche y al vehículo privado para la hora de nuestros desplazamientos diarios, pues, a los puestos de trabajo, a realizar una gestión o un recado, que es fundamentalmente lo que buscábamos con el nuevo servicio, ¿no?, que sea una alternativa real y realista al uso del coche. Y con la llegada del buen tiempo, pues quizás más gente se anime, ese incremento no deje de notarse. Desde luego que haya estaciones tiene y bastante que ver. Esta mañana, concejal, viendo el mapa, nos hemos fijado en algunas zonas en las que los echamos de menos, pues por poner algunos ejemplos, en Monte Alto, en Eirís, en Osmayos, en La Grela. ¿Cuáles son las previsiones de instalación? Sí, bueno, las dos últimas que hemos colocado en calle, que aún no están en funcionamiento, pero que las pondremos en funcionamiento en los próximos días, son Picabia y Ágora, en el Agra, además de ampliar Puerta Real, Obelisco y Plaza de Pontevedra, que tenían una necesidad de ampliación porque en momentos punta se quedaban cortas, ¿no? Y la previsión es seguir con 3 más, que serían las de 4 Caminos, sería la en el mercado de Monte Alto, en el provisional, que será donde se instale esa nueva estación, y en Eirís. Serían esas 3, digamos, las siguientes que pondremos en calle, que aún, bueno, desde que se ponen en calle, pues obviamente pasan unos días hasta que pueden estar en funcionamiento. Sí, estamos aquí viendo y relamiéndonos con la de calle Picabia, pero cerca de Picabia, unos días que estará ya operativa. En la instalación, bueno, ¿cree que llegaremos a esas 55 que se planteaban antes de final de mandato? Estamos trabajando para que así sea. Es cierto que hay gestiones que no dependen directamente del ayuntamiento, gestiones con empresas suministradoras o con terceros que tienen que autorizar esa implantación, como puede ser, por ejemplo, las de la universidad, que estamos avanzando con ellos en esos convenios para poder ubicarlas en suelo de la universidad, y trabajamos desde luego con esa voluntad, pero bueno, la realidad es que poco a poco, mes a mes, esas estaciones van creciendo, el uso refrenda que el nuevo servicio está dando respuesta, ¿no?, bueno, a esa demanda que había del uso de bicicletas, y bueno, trabajamos día a día desde luego para que el servicio sea lo mejor posible. Algunas de ellas en buena parte están conectadas con el carril bici. Ha habido un aumento notable también de este carril y va a seguir. Fundamentalmente, siempre lo dijimos desde el inicio del mandato, ¿no? La tarea que teníamos en este mandato ya no era tanto la creación de nuevos carriles bici, ¿no?, sino como la interconexión de los que ya estaban en marcha, y hemos dado, desde luego, un importante acelerón a todas esas obras de interconexión de carril bici, que de hecho fue refrendado hace poco con el premio, ¿no?, de la Red de Ciudades por la Bicicleta, que nos premió en toda España como la ciudad que más aceleró en este proceso de ampliación de carriles bici y de mejora de la infraestructura ciclista. La idea es seguir en esa vía, seguir en la vía de la interconexión para poder tener una malla de carriles bici por toda la ciudad, y desde luego pues plantearemos también de cara al próximo mandato nuevos tramos de carril bici. Por si alguien nos está escuchando y se anima al hacerlo, que dice, bueno, venga, va, me voy a animar, ¿qué es lo que tiene que hacer, concejal?
pues tiene que darse de alta, si es una alta nueva, va a bajarse, digamos, la APP, que es la APP de PBSC, están todos los datos en la web de Bici Coruña del Ayuntamiento, y a partir de la APP ya puedes darte de alta tanto en la modalidad ocasional, en la que se pagaría, bueno, mes a mes, podrías estar un mes y después darte de baja si fuese necesario, o en la modalidad anual, que son 40 euros anuales y que te permite usar las bicis de manera ilimitada. Pues Francisco Díaz Gallego, concejal de Urbanismo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, buen día. Adiós, un abrazo. Proctología Coruña patrocina la información deportiva. Y antes de llegar a la 1 tenemos que hablar de lo que ha sucedido en León. Fran Hermida, buenos días. Es necesario, Teba, Sí, buenos bueno, días. ya lo sé. Bueno, lo comentábamos ayer al término de Carrusel Deportivo Coruña, ¿no? Es desgaste. Yo creo que es lo que estamos viviendo es desgaste. Es desgaste puro tener que contar periódicamente pues tristezas y decepciones y demás, y la de ayer fue otra, ¿no? Que posiblemente no es el peor partido del Depor fuera de casa, posiblemente no, seguro que no es el peor partido fuera de casa, ¿no? La última salida del Depor, por ejemplo, a jugar contra la Valona en la línea de la Concepción, es un partido donde el Depor apenas crea peligro. Ayer es un día donde Quiles pega un palo, otro balón pues sale lamiendo el poste, Lucas manda una ahí al larguero, el portero de la Cultural leonesa yo creo que es la clave para que finalmente los puntos se queden allí en León. Es decir, el Depor generó, pero al final esto va de meter goles y el Depor fue incapaz de marcar un solo tanto. Fuera de casa la pólvora se la ha dejado ya olvidada desde hace mucho tiempo y ayer pues sumó otra derrota que provocó pues esa reacción en la afición del Depor, ¿no? Y por eso decíamos ayer en Carrusel Deportivo Coruña, ostras, los gritos de Óscar Cano dimisión no son por perder en León, yo creo que es la acumulación de todo lo que se vive en el pasado reciente del Deportivo, porque como digo son muchas decepciones en los últimos años, y lo de ayer pues es un día donde 3.000 aficionados del Depor se van a León, gastándose una pasta, muchísimos de ellos, para estar ahí con su equipo, donde conviertes el Estadio del Reino de León en un pequeño Riazor y donde al final otra vez más pues te tiran un jarro de agua fría encima, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vivimos ayer fue esa reacción que convierte el partido de la próxima jornada ante el Celta B. Pero te puedes hacer la idea, Teba. Celta B, o sea, el eterno rival. Partido donde tienes que ganar si no quieres ya perder el tren de la cabeza de la clasificación. Y encima con ese caldo de cultivo que ya está ahí del Cano vete ya, ¿no? Yo creo que no hay que ser muy imaginativo para pensar que si las cosas no salen bien el próximo domingo va a ser un día duro para todos. Así que bueno, pues el Depor tiene unos días por delante para darle al botón de reset y fundamentalmente para intentar buscar soluciones, ¿eh? Ayer pensaba a última hora en esos aficionados volviendo con esa sensación, me acordé un montón de toda la gente que se desplazó, es que fue mucha gente. Bueno, es que el León estaba tomado por las camisetas blanquiazules. Fueses donde fueses, había pues eso, aficionados del Depor, muchísimas familias que se desplazaron allí con los críos, tal. Bueno, era un ambiente maravilloso y bueno, pues estaba todo sembrado para que fuera un día de subirte a la ola buena, ¿no? De ganas delante de tu gente, de que todo el mundo se viniera con el subidón de cara a ese partido ante el Celta B, y al final lo que vienes es masticando una vez más por la autovía, pues esa decepción, ¿no? Y al final pues parece que tienes ese nubarrón negro encima que no eres capaz de quitártelo de ahí. Y bueno, pues a todo eso hay que añadirle, Olave ve la quinta cartulina amarilla, a Lucas Pérez se le ha secado la pólvora, el equipo ayer pierde pues en un partido donde tampoco le generan mucho, pero ves que bueno, tampoco hay que generarle mucho para que acabe perdiendo. No sé, el panorama desde luego es complicado y las cuentas ahora mismo pasan porque faltan 10 partidos para el final de liga y el Depor da la sensación de que ha agotado los comodines de los errores ya. Fran, rápidamente, algo bueno que nos haya dejado el fin de semana, si es que ha sido así. Hombre, nos dejó la 8ª victoria consecutiva del Leima Coruña, que va como un tiro el equipo de Diego Epifanio, y que bueno, yo comentaba el otro día en Coruña Deportiva con Pablo Alonso, qué pena que no empiecen ya los playoffs, porque está ahora mismo de dulce el equipo. Y ganó el Liceo 0-3 al Calafell y por lo tanto se sitúa segundo en la clasificación, es esa posición ideal de cara a los playoffs por el título. Y bueno, pues evidentemente hoy vamos a seguir repasando en Coruña Deportiva marcadores del fin de semana, porque ganó el OAR, que lo está haciendo también muy bien. Bueno,
bueno, hay también noticias positivas, por Pues, supuesto que sí. Qué bien, pues os escuchamos, Fran, gracias. Un saludo, Teba, hasta luego. Es la 1, las 12 en Canarias. Mensaje de confianza en el sistema bancario español de la ministra portavoz Isabel Rodríguez en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Pide cautela a los inversores en otro día de pérdidas para los bancos españoles del IBEX. Prudencia, cautela y confianza en el sistema bancario de nuestro país y también en la respuesta, como les decía antes, que valoramos muy positivamente, emitida por parte del Banco Central Europeo, de confianza respecto a la estabilidad en el entorno financiero de la Unión Europea. El IBEX se recupera ligeramente hasta ahora, gana un 0,4% con la banca, moderando las caídas. Credit Suisse sigue cayendo a plomo un 60%. VS, el banco que lo ha comprado, pierde un 4%. Otra muestra más de que estamos viviendo tiempos de zozobra financiera es el precio del oro, que se ha disparado como valor refugio. Por primera vez desde la invasión de Ucrania, supera los $2.000 por onza. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, a $2.013 ha llegado a cotizar el oro esta mañana después de llevar varios días abultando su valor. Este activo, que sirve de refugio a los inversores en tiempos de incertidumbre como este, ha llegado a revalorizarse más de un 10% desde que se desatase toda la tormenta bancaria hace 10 días, acelerando además la tendencia tras las últimas noticias. Con todo, el oro se queda a las puertas a escasos $50 de alcanzar su máximo histórico, un máximo que tocó en agosto de 2020 en plena pandemia. Estamos en las horas previas a la moción de censura contra Pedro Sánchez, que mañana se debate y se vota el miércoles en el Congreso de los Diputados. La ministra Isabel Rodríguez resta importancia al movimiento de Vox y asegura que esta moción va a confirmar la ruptura matrimonial de la derecha. Desde el PP, Cuca Gamarra defiende la posición de abstención de su partido. Si es que podríamos decir que esta moción de censura son las capitulaciones matrimoniales de ambas formaciones políticas. Se están estrechando sus manos. Durante esta moción de censura van a poder ver los españoles que hay otra manera de entender la política. Desde la moderación, superando la política de trinchera, la política de bloque a la que nos quieren, digamos, condenar tanto el sanchismo como Vox. Los médicos andaluces irán a la huelga el próximo 12 de abril. Retoman los paros después de que la Junta de Andalucía no haya movido ficha en 2 meses tras comprometerse a limitar la agenda de los facultativos de atención primaria. Sevilla, Natalia Perales. Los médicos andaluces vuelven a las protestas. Hace 2 meses las desconvocaron tras el acuerdo con la Junta para limitar sus agendas a 35 pacientes por facultativo, pero las medidas no se están implementando y se sienten engañados, por lo que el Sindicato Médico de Andalucía ha convocado una huelga en la atención primaria el próximo 12 de abril. Rafael Carrasco es su presidente. Cuando firmamos el acuerdo todos están muy contentos, pero cuando 2 meses después siguen estando exactamente igual que estaban el 24 de enero, pues dicen, oye, nos están tomando el pelo. Tenemos que volver a dejar claro cuál es nuestra postura y que no nos vamos a conformar con una demora infinita de este tema. Han retomado hoy su calendario de movilizaciones con concentraciones cada miércoles y con una gran manifestación el día 12 de abril, coincidiendo con la huelga. También en Andalucía, la Asociación Pro Derechos Humanos ha presentado su informe anual sobre migración en las costas españolas. El año pasado murieron 1.901 migrantes. Desde 2020 han sido 5.744 los muertos al intentar alcanzar suelo español. Cada día 5 personas pierden la vida en estas travesías. Desde esta asociación, Diego Voz alerta de que la ruta canaria es la más peligrosa. Ana Rosado dice que la Unión Europea practica una tanatopolítica. La ruta canaria es la ruta más peligrosa por razones obvias. Primero, porque es mucho más larga que la ruta andaluza y, en segundo lugar, porque es una ruta a mar abierto. Porque la Unión Europea no ejerce políticas de vida, sino que ejerce una tanatopolítica sobre las personas en tránsito migrante, donde la Unión Europea y los Estados miembros generan mecanismos destructores de la vida humana. De la cultura, el Mago Pop estrenará espectáculo en Broadway. Será el próximo 19 de agosto tras ver cancelado su estreno que pretendía hacer en 2020 por la pandemia. Además, Antonio Díaz ha anunciado que se ha comprado un teatro en Estados Unidos. Hemos salido a la venta en el Barrymore, que es la noticia más grande de mi vida, pero ahora voy a decir otra que a lo mejor también es bastante grande, que es que me he comprado un teatro en Estados Unidos. Un teatro que está en Missouri y que se conoce allí como Las Vegas del público familiar. Deportes, Óscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. La mañana tiene 2 noticias y puede tener 3. La última, que el Elche ha destituido a Pablo Machín como entrenador, lo ha hecho después de la derrota por 2-0 ante la Real Sociedad, así que el Elche busca
su sexto técnico de esta temporada. Ojo a otro que puede caer, porque en Sevilla se baraja la destitución de Jorge Sampaoli después de su derrota ayer en Getafe, y ahora mismo suena José Luis Mendilibar. Y la otra noticia es que Carlos Alcaraz ha recuperado el número 1 tras ganar la final de Indian Wells por 6-3 y 6-2 al ruso Medvedev. Lo recupera tras perderlo el pasado 30 de enero, ya que no pudo jugar en Australia por lesión. Además, hoy es el primer entrenamiento de Luis de la Fuente al frente de la selección. Van a ser a las 7, a puerta cerrada en Las Rozas, con las novedades de Borja Iglesias y de Jeremy Pino, sustituyendo a los lesionados Pedri y Gerard Moreno. Concentración de la selección que llega tras jugarse anoche el clásico Barça 2 Real Madrid 1, partido que se decidió en el descuento gracias a un gol de Kessie, que deja la liga prácticamente sentenciada para el equipo azulgrana, que le saca 12 puntos a los blancos a falta de 12 jornadas. Pero el Real Madrid se pudo poner a 6 porque Asensio marcó el 1-2, pero el VAR anulaba ese gol por fuera de juego. Una jugada que Ancelotti y Xavi Hernández ven de manera muy distinta. No lo hemos ganado porque un fuera de juego que todavía tenemos duda, no está cierto 100%. La duda la tenemos y nos vamos a Madrid con la duda. Bueno, si hoy ya se habla del VAR, ya es de traca ya. O sea, al final creo que es un fuera de juego claro. La Liga en Primera volverá tras el parón de la selección y de los partidos de la Roja ante Noruega el sábado y frente a Escocia el próximo martes, y hoy se cierra la jornada 32 en Segunda con el Mirandés Eibar a las 9. Gracias, Óscar. Pues es todo, a las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal, y seguimos en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Cadena Ser Galicia. Ven a Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos aceite de girasol El Bareo botella 1 litro, 1,70 €. Y en frutería, aguacate Hass kilo, 3,45 €. Gadis, en confianza. Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe? Un novo? Sí, o contedor marrón. É no que botamos os restos de comida. E conteche un segredo. Sí, sí. É un contedor máxico. Máxico. Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost. E ese compost vai medrar a natureza? Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia. Hola, soy Marta y busco casa. Una casa llena de sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor. Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Claudio, súper cerca de ti. Con un especial charcutería súper apetecible. Jamón entero sin patas, 7-8 meses de curación, pieza 35,90 €. Aceite de girasol Abril Sol, botella 1 litro, 1,70 €. Siempre súper a mano para una súper compra. ...93.4 FM... ...1080... Onda Media... ...Radio Coruña... ...Cadena Ser... Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Os saludamos ya como cada lunes desde la galería de Hoy por Hoy, que podéis ver también a través de YouTube. Saludamos a todos aquellos que os enganchéis a través de vuestros móviles, y en la que desde hace unas semanas pues tratamos de acercarnos de otra manera a algún coruñés, alguna coruñesa con el que queremos compartir antena y también aproximarnos desde esa otra perspectiva. Nuestra invitada de hoy es conocida por su participación en la vida política municipal y también autonómica. También ha asesorado a muchas generaciones de mujeres desde el Centro de Planificación Familiar. Ha sido la primera mujer presidenta del Club del Mar y veremos qué más nos cuenta hoy Marian Ferreiro en la galería. Hola Marian, buenos días. Hola, buenos días, Teba. ¿Me dejas que te tutee? Por supuesto. Voy a empezar por tu relación con la ciudad de A Coruña.
Bueno, mira, yo, aunque no nací en Coruña, nací en Lourenzá. Luego estuve estudiando trabajo social en Oviedo y viví en Oviedo. Me casé y a mi marido lo trasladaron para Coruña y en el año 81 me vine para Coruña. Y bueno, pues es una ciudad que siempre me gustó mucho, incluso antes de vivir, es una ciudad en la que me encuentro muy bien. Han pasado muchas etapas de mi vida por aquí y aquí sigo encantada de la vida. Vamos a repasar algunas de ellas y me voy a la vida política, a tu trayectoria tanto local como autonómica, porque quisiera saber el pozo que dejó cada una de ellas en Marián Ferreiro. Bueno, la trayectoria municipal fue lo que a mí más me gustó. Traté de responder a las expectativas que yo tenía políticamente con respecto a un programa electoral que aprobamos y a unas necesidades que había en la ciudad, ¿no? Me tocó primero el área de servicios sociales, en la que evidentemente por mi profesión, yo soy trabajadora social, por mi profesión conocía bien y conocía la situación de la ciudad y por lo tanto pude hacer muchísimas cosas. Y lo importante en la política municipal es que hablas con la gente y respondes a las necesidades de la gente. Entonces tú ves los hechos. También es verdad que estás directamente relacionada con la gente y tienes mucha más presión, ¿no? Pero bueno, a mí la política municipal me gustó muchísimo. Y luego a nivel autonómico, en el Parlamento, es verdad que es otro tipo de política, haces las leyes o propones que se hagan las leyes. A mí me tocó la época en la que el Partido Popular tenía mayoría absoluta y bueno, estaba en la Comisión de Sanidad y por lo tanto me tocó defender y proponer cuestiones relacionadas con eso. Y muchas de ellas fueron aprobadas. La decepción, que como hay un gobierno del Partido Popular, pues a lo mejor esas leyes que en el Parlamento las aprueban, luego no se llevan a la práctica. Pero bueno, al menos haces tu trabajo y representas a todas aquellas personas que tienen esas inquietudes y las defiendes. Vámonos a por las sombras de esa trayectoria política, porque ¿cómo es esto de que Paco Vázquez le manda un motorista? Pues sí, me mandó un motorista cuando, bueno, todavía hoy no sé muy bien la razón de mi cese, me cesó en un momento determinado, pero ni me dio explicaciones ni nada. A mi despacho llegó el motorista, sin la moto evidentemente, pero llegó el motorista que hacía ese servicio con la carta de cese. ¿Un repartidor de ceses? Sí, exacto, algo así. Hace muchos. Ahora estamos muy acostumbrados a que nos lleguen paquetes, pero sí, claro. pero en aquel momento no era lo normal, yo nunca lo había visto aquí, vamos, en el gobierno municipal, porque aunque había habido otros problemas con otros compañeros, nunca se presentó la cuestión así, ¿no? Y vamos, el problema es que todavía hoy no sé qué le pasó por la cabeza o qué le dijeron o qué pasó para producir ese cese, porque yo realmente no soy consciente de haber hecho ninguna cuestión. Simplemente, a lo mejor sí que yo pensaba que una cosa era el partido y otra cosa era el gobierno municipal. Y a lo mejor algunas personas creyeron que el partido era el gobierno municipal. Entonces, no, yo eso no lo entendí así y así lo defendí, pero nada más. Como en tantas cosas en mi vida, creo que, vamos a ver, yo no soy de los políticos que, quiero decir, tengo mi propio criterio y aunque sea dentro del partido, pues puedo discrepar y entiendo que no debe pasar nada, ¿eh? Otra cosa es que otras personas lo entiendan o no, pero creo que lo más leal a mi ideología es defender lo que pienso. Y bueno, eso me acarrea unas consecuencias, las he asumido y punto, no pasa nada. Pero creo que en política hay que escuchar a todos y hay que hacer aquello que se crea más conveniente. La política es un servicio público y estamos para mejorar la vida de la gente, no para machacar al que discrepa ni hacerle la vida imposible. Yo no soy de esas personas, vamos, así he vivido siempre y así quiero seguir. ¿No volvió a hablar con él, con Paco Vázquez? No volví. No volví. ¿Lo intentó? En algún momento me gustaría, o transmití la idea de que me gustaría que me diese una explicación. Claro, ser cesada sin la explicación, pues no fueron buenos momentos, desde luego. Que va, vamos, y menos una persona como Paco Vázquez, que en aquel momento no tenía
ningún problema en hacerlo, pero yo creo que llega un momento en política que hay un poco de endiosamiento y entonces ya pues haces las cosas sin tener en cuenta a las personas, y eso no se puede hacer después de los años que llevábamos juntos, y yo creo que había una buena relación, nunca habíamos tenido ningún problema, pero bueno, cada uno es responsable de lo que hace. Ayer formó parte del acto homenaje a la que fue secretaria general de la agrupación socialista coruñesa. Vemos que las diferencias en el PSOE y esas discrepancias son evidentes en algunos momentos. Parece que es lo habitual, echando la vista también atrás, ¿no? Dentro de la agrupación. Sí. Desgraciadamente, yo creo que falta la necesaria generosidad para entender a los discrepantes. Vamos a ver. Hay cosas que se hicieron mal y no pasa nada por reconocerlo y tender una mano. Sobre todo, quien tiene que tender la mano es la persona que está en los órganos dirigentes. Vamos a ver, si eres generoso con la gente que discrepa, pues tienes más posibilidades de unir, no de separar. Ahora, si tú actúas de manera prepotente o actúas de manera sin tener en cuenta porque tienes mayoría y porque puedes hacerlo, pues entonces generas discrepancias y generas, hieres a gente. Y lógicamente en política, aparte de hacer las cosas bien, hay que tratar bien a la gente, porque en la medida en que trates bien a la gente, eres respetuosa con ella, en esa medida también eres más creíble y eres más socialista, digamos. El acto coincidía con la celebración del Comité Federal, en el que se aprobaba la lista de Inés Rey. ¿Cómo ve el trabajo de Rey? No me gustaría juzgar el trabajo de Rey porque no estoy cerca ni estoy en el gobierno, pero hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan, evidentemente. Yo lo único que le pediría a Inés sería pues un poco más de generosidad con respecto al partido, es decir, que no confunda el partido con el gobierno municipal, que tenga en cuenta la gente del partido y que sea generosa con el partido y con las personas que discrepan, que tienda la mano para unir los sectores que están discrepando en este momento. Usted ya no estaba en política, pero ve una evolución de la política, no sé si para bien, para mal. Hay aspectos buenos y hay aspectos malos. Yo creo que en este momento, vamos a ver, la política con respecto a mi época en la que fui política sigue siendo siempre, pero bueno, en la que ejerces un cargo, yo creo que hoy la política es una política de tweets, de redes sociales, de declaraciones, y yo creo que falta, por lo menos en algunos casos, falta reflexión, falta contacto, falta negociación, falta pedagogía. Yo creo que hay que hacer las leyes que convenga hacer, pero hay que explicarlas, hay que enseñarle a la gente los pros y los contras, hay que enseñarle a la gente por qué se hacen las cosas, porque muchas veces, yo recuerdo en política, cuando tú dices que no a algo, hay que explicarlo, porque en ese caso la gente lo entiende perfectamente. Yo creo que en este momento se necesita pausa, se necesita diálogo, se necesita escuchar al otro, y yo creo que en eso hoy en día es lo que más falta. La crispación no nos lleva a ningún sitio y eso hay que erradicarlo. Me parece increíble que los políticos en este momento no lo vean, porque es algo de sentido común y te lo está diciendo la sociedad en general. Vamos a su trabajo en esa sociedad, vamos a su trabajo y su trayectoria en el Centro de Planificación Familiar. Se le llena la cara de orgullo y yo animo de nuevo a la gente a que nos vea a través de YouTube, porque claro, usted formó parte de ese Centro de Planificación en momentos históricos importantes. Bueno, ahora se acaba de reformar la ley del aborto, pero claro, usted estaba allí cuando se aprobó. Claro. ¿Cómo recuerda todo lo conseguido? Claro. Bueno, fíjate, en el año 83 fue cuando se montó el Centro de Planificación Familiar. Yo me presenté a las oposiciones para el Centro de Planificación Familiar y aprobé. Fuimos el primer equipo que montó el Centro de Planificación Familiar, con lo cual he vivido un poco toda la trayectoria del Centro de Planificación Familiar.
Mira, ha sido un trabajo estupendo. El poder trabajar en lo que te gusta y con las mujeres, para mí ha sido lo mejor del mundo, desde luego. Entonces, no tengo más que buenas palabras. Yo recuerdo las primeras veces que íbamos, porque al principio tenía ámbito de toda la comarca de Coruña, llegábamos hasta Finisterre. Yo recuerdo ir a aquellas charlas, bien con el ginecólogo, bien con la psicóloga, a zonas de Finisterre o a zonas de Camariñas o a zonas de por ahí, y la inquietud que tenía la gente, el poder darles una explicación de por qué pasaban las cosas, de explicarles los métodos anticonceptivos, de explicar lo de la sexualidad. Es que lo veías en la gente que aprendía, que conocía cosas. Siempre reivindicamos que el Centro de Planificación Familiar tuviese los medios necesarios, tuviese la posibilidad de acceder a servicios gratuitos que, bueno, hemos conseguido muchísimas cosas. Yo estoy muy orgullosa. Un centro que estuvo a punto de desaparecer. Exactamente, y que desde luego va en una decadencia, por desgracia, porque, vamos a ver, éramos un equipo que trabajábamos solo en planificación familiar. Entonces nos dedicábamos a ello, éramos un equipo interdisciplinar, donde había psicólogo, donde había enfermeras, donde había trabajadora social, donde había ginecólogos. Trabajamos en colaboración con el otro centro, esto era municipal, y trabajamos en colaboración con el centro de sanidad, que era de la antigua sanidad, cuando todavía el Ministerio de Sanidad no había hecho las transferencias a Galicia. Entonces nos entendíamos muy bien, trabajábamos conjuntamente. Hoy en día ya no hay ese equipo integrado, lo que hay son unos profesionales que están trabajando en el centro, pero luego, por ejemplo, ginecología, viene uno cada día de la semana y viene del materno. Es un ginecólogo que trabaja en el equipo de ginecología del materno y viene un día a planificación familiar. Ahí ya el trabajo de equipo se pierde muchísimo porque no lo puedes hacer. Yo espero que esto se mejore por el bien de todas las mujeres de esta ciudad, porque han pasado muchísimas, bueno, 100.000 y pico, no sé, por ahí. Háblenos de su etapa también en el Club del Mar. Es que claro, hay tantos palos que tocar. Primera presidenta. Sí, primera presidenta. Bueno, yo estaba recién jubilada y entonces yo siempre fui una persona que participé en muchas cosas, desde joven, desde las asociaciones juveniles hasta las asociaciones de vecinos, luego en política, en sindicato, he participado en todo. He sido siempre una persona muy inquieta. Quería saber, quería participar y bueno, pues eso me llevó a estar siempre donde haya acción, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una vez jubilada, me propusieron la posibilidad de dirigir el Club del Mar. Yo ni pensaba en eso siquiera, soy socia del Club del Mar, y vivía al lado además, vivía en Adormideras, con lo cual era una cosa que me quedaba muy cerca y que, bueno, pues dije, bueno, pues ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Me pilló la pandemia de pleno. Los socios se empezaron a dar de baja porque había, lógicamente, la gente no podía ir, la situación económica, pues para algunos era problemático pagar la cuota, entonces se dio mucha gente de baja. Y bueno, pues en el Club del Mar había la creencia de que para ser presidente del Club del Mar o para presentar al Club del Mar había que ser de Monte Alto y había que ser de un determinado pedigrí. Entonces, en la primera asamblea que se hizo, todavía no había acabado la pandemia, pues aquellas personas que de una manera u otra habían estado siempre ligadas al Club del Mar y tenían una trascendencia familiar, porque había familias allí representadas y demás, pues aprovecharon la ocasión para boicotear la asamblea y no aprobar los presupuestos y determinados puntos del orden del día. Aquello acabó pues como el rosario de la aurora. Entonces, ante esa situación, la Junta Directiva nos reunimos, valoramos la situación. En esas condiciones yo entendía que no eran las adecuadas para seguir intentando presidir el Club del Mar, entonces no nos presentamos y los únicos que se presentaron pues son los representantes actuales que ahí están, ¿no? Entonces fue una experiencia bonita al principio, pero muy afectada por muchas cosas que el balance no es positivo, digamos, ¿no?
digamos que yo soy una persona positiva por encima de todo y digo, bueno, pues ha sido una experiencia más y aquí estamos, ¿no? Pero lo hemos intentado y bien. Y claro, cuando una persona es tan activa y ha estado metida en tantos lugares, ahora no para o sí, No, ya sigo un poco sin parar, va. sigo sin parar. Acogo mucho más, porque ya la edad tampoco es la misma, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora tengo otro tipo de actividades, pues paseo mucho, camino mucho, voy al cine, leo mucho, voy a actividades al Fórum, que me queda al lado, entonces estoy recuperando otras actividades. Más para ti, mucho tiempo al servicio de los demás, ¿no? Exactamente, exactamente. Y estoy, la verdad es que muy contenta. Generalmente le preguntamos a los invitados, invitadas que pasan por la galería, un par de preguntas siempre las mismas a todos. En este caso creo que sabré la respuesta porque es ¿qué lugar de A Coruña elige? La zona de la Torre. Es una zona que, bueno, pues da mucha vida. Por otra parte, está muy incomunicada. Es decir, que la vida allí en Adormideras, a pesar de hacer un mercado nuevo y de todo, pues hay que subir arriba para casi todo. Y entonces, bueno, pues eso plantea algunos problemas. Es una zona muy tranquila, afortunadamente, y es una zona de pasear y de disfrutar de ella. En eso es lo más positivo. Pero bueno. Y para terminar, ha escogido... Hoy puede ser un gran día de Serrat. Exactamente. Ahora que empieza la primavera, que viene el buen tiempo, que cambiamos de estación, pues a ver si todo mejora un poco en tono con la primavera. Pues ahí queda ese pozo positivo de Marian Ferreiro. Gracias por estar con nosotros en la galería. Muchas gracias. Gracias a vosotros, Teba. Gracias a esta cadena. Hoy por hoy a Coruña. Pablo Díaz Bouza y Teba Chacón. Y ya tenemos por aquí a Manuel Sánchez Rubal. Hola, Manuel. Hola, buenos días. Y me he fijado que traes unas gafas que tienen como el cristal, yo no sé si tintado, un poquito más oscurito. Bueno, lo que pasa es, espera, a ver que lo mire. Sí. Mira, sí. Son unas gafas súper chulas de pasta como transparente. Pero y puestas en la mesa que es blanca sobre el cristal. Claro, el cristal es azul. Sí. Es de color azul, lo que pasa que, como ves, poco a poco cada vez se va poniendo más clarito. Sí, sí. Porque yo uso cristales fotocromáticos. A ver, cuéntanos qué es esto. Los cristales fotocromáticos son los que se ponen oscuros cuando les da el sol. Entonces, por ejemplo, un día como hoy, pues esto es un invento fantástico. Un día como hoy, en una ciudad como esta. En una ciudad como esta, claro. Que estábamos todo el día cambiando de tiempo. Eso es. Y entonces, estos cristales, cuando les da la luz solar, a través de la radiación ultravioleta, que estos cristales detienen o absorben la luz ultravioleta, cuando les da el sol, se ponen oscuros. En este caso, a color azul, ¿vale? Porque, bueno, mi gafa es transparente, con el alma de la gafa, el alma es este metal que se ve por dentro de la patilla. de la pasta de la gafa. Bueno, pues esta combinación a mí me parece que es muy atractiva. Está muy bien, sí. Entonces, por eso yo los he elegido, pero ahora mira, ya están casi blancos. Claro, es que van cambiando según la luz que les dé. No del sol, exactamente. Claro, aquí como no hay radiación ultravioleta, pues los cristales en nada van a estar completamente blancos. Y yo ya no noto que cambien de color. Qué bueno, ¿sabes? Qué bueno. Y luego hay, pues, por ejemplo, pues hay color marrón, hay color ámbar, que es un color muy bonito y que además está genial para personas que ya tenemos o empezamos a, bueno, iba a decir que empezamos a peinar canas, pero yo no peino nada. Pero bueno. Miraba hacia José Antonio Martínez, pero también tengo que esquivar la mirada tampoco. De repente. Entonces, es decir, el ámbar, el fotocromático ámbar, lo que hace es mejorar el contraste de la visión. Vale. Entonces es un color marrón, con un marrón un tanto amarillento. Es muy bonito. Luego hay verde,
Entonces, yo tengo unas gafas que oscurecen a color verde, las tengo con una gafa, es una gafa de pasta negra con una varilla muy ancha y Qué entonces Sí. queda muy bien, Claro, muy bien. se establecen las diferentes combinaciones, claro, Eso según es, el tipo de eso cristal, es. pues el tipo de montura. Pero hay, ya te digo, gris, marrón, ámbar, verde, azul. Entonces hay un amatista, hay un color amatista muy bonito. Y nada que ver con los cristales progresivos. No. Bien, Porque, expliquemos esto. Claro, porque los cristales progresivos, oíste campanas y no sabes dónde. No, sé que no tiene nada que ver, pero Claro. quiero también que Pero los cristales progresivos. tratemos los dos conceptos. Lo que es una solución a un tipo de defecto visual. Bien. El cristal progresivo se pone en personas que han perdido su capacidad de visión de cerca, ¿vale? Entonces, estos cristales míos además son progresivos porque yo no veo bien de cerca porque ya no tengo capacidad para enfocar los objetos cercanos, ¿no? Entonces, para no andar cambiando de gafa con una y con otra, yo utilizo este cristal progresivo que lo utilizo todo el día. O sea que hay progresivos fotocromáticos. Eso es, hay progresivos blancos, maravilla. progresivos fotocromáticos, progresivos de sol. Bien. Entonces, ahí el cristal progresivo es para solucionar que no veas bien de lejos y de cerca. Y dentro de los progresivos hay una gama amplísima de cristales, pero amplísima. Si hablásemos de dinero, pues te puedo hablar que a lo mejor hay cristales pues a partir de 190 euros, una pareja de cristales progresivos, hasta pues 1.500, 1.600 euros. Como vea que el tema da de sí, vamos a tratar un lunes, si te parece, el tema de los progresivos solo. Vale. Y para cualquier solución, porque dice Manuel, para solucionar los problemas para solucionar cualquier tipo de problema visual, 15 44 94, allí está el Eso equipo de es. Manuel Sánchez Rubal a vuestro servicio. Manuel, gracias por Muchas acompañarnos. gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Troconor, el troc de Oleiros, patrocina esta sección. Y ahora tenemos por aquí a Pablo Díaz Bouza, que ha estado esta mañana con el duque de Montpensier, con el conde, con el, ya no me acuerdo, duque de Montpensier, en una visita guiada a la subdelegación del gobierno, bien chula. Hoy era para la prensa. Mañana va a poder ir un grupo de ciudadanos, en torno a 40 nos decían desde la subdelegación del gobierno, que va a ser, y escucharemos al duque que lo decía, una visita histórica porque es la primera vez que se abre al público general la subdelegación del gobierno. A lo mejor muchos de nuestros oyentes, personas que nos están escuchando ahora, han ido, pero a hacer algún trámite. Una cosa es ir a entrar, algún trámite en la oficina. En la visita se podrá ver todo. Las plantas superiores, en una zona, lo escucharemos ahora también, era la zona residencial también. Se vivía y se dormía. Para esto también había que pedir cita previa. Es una cosa que está de moda en la administración pública, lo de la cita previa. Entonces ya no quedan entradas, digo por si hay algún Pero van a ciudadano. repetir este tipo de visita, ¿no? La intención, y si no, animamos desde aquí, pero bueno, yo creo A que que lo hagan. concienciadas en la subdelegación del gobierno estaban desde luego, visto el éxito que ha tenido, porque al poco de sacar estas entradas para poder hacer la visita, desaparecieron, se agotaron, con lo cual es la primera vez que se hace. Desde aquí animamos a que se siga haciendo porque, oye, interés desde luego hay. Empezamos con el duque, ¿te Venga, parece? Que nos recibía así. Muy por todo lo alto. Y entonces este edificio representa muchísimo ese momento histórico, ¿no? Hay un momento en que Coruña cambia, hay una nueva monarquía, entonces la monarquía de carácter ilustrado quiere convertir este puerto, pero literalmente ¿dónde estamos? En este lugar, en este puerto, en un puerto modelo, ¿no? Atlántico de la monarquía. Entonces, fijaros, estáis en un lugar que, bueno, ¿cómo le llamarías tú? Una placilla, yo le llamo idea de gran plaza abierta al mar, ¿no? No sé si vuestras mercedes conocen Lisboa, Portugal, ¿no? La idea era la misma, ¿no? Plaza abierta al océano como Praça do Comercio,
Me imagino, por ejemplo, hay una estatua maravillosa, ¿no?, del Marqués de Grimaldi. No, fijaros, entonces ahora os voy a enseñar un poquito un edificio que es importante, ¿no? Un edificio que se hizo como aduana y también como sede de la Intendencia. Todos estos cargos en ese contexto de la creación de esa nueva monarquía de carácter ilustrado, ¿no? Y en el contexto, fijaros, de toda la fachada, que debía empezar en Puerta Real, qué barbaridad, y debía continuar hasta la muralla. Parece que el duque de Montpensier tiene así como un tono Suso Martínez. Oh, ¿qué dices? Parece que suena tiene un tono como el guía Suso Martínez, ¿no? Cosas mías serán. La subdelegación del gobierno, que es ese edificio, claro, escuchamos aquí al duque diciendo un recorrido que tendría que empezar en Puerta Real y terminar en donde estamos. Ese donde estamos, que está la subdelegación del gobierno, ese edificio que hay frente al edificio de Correos. Más o menos frente al edificio de Correos, lo que conocemos como Casa Paredes, esa prolongación que tenemos un callejón que nos da acceso a la calle Real. Bueno, en el inicio no estaba previsto ni ese callejón ni que toda esa zona fuese como son las galerías de la Marina. La idea era hacer todo ese recorrido que fuese más o menos homogéneo, igual, para dotarlo, que es algo que repite mucho el duque, de monumentalidad, es decir, de darle lustre. El puerto era ahí, o sea, en esa zona donde ahora tenemos la rotonda que nos lleva hacia la zona de Palesco, eso era una placilla. Bueno, la idea era crear una plaza que tú llegases en el barco, desembarcabas ahí y eso es lo que tú te encontrabas, eso era la ciudad. Tú llegabas ahí a Coruña. Vamos a subir las escaleras, vamos a empezar a subir las escaleras. Fijaros, en esta ala del edificio. Poco a poco unas escaleras así como de mármol, las barandillas doradas, banderas de España, de Europa, de Galicia. Y nos vamos a parar aquí un momentito, porque continúa la explicación, ya verás. Pues estamos en la primera planta, donde están sobre todo las oficinas. Sí, Nos estamos guiando por ahí poco a poco, bueno, conociendo, claro, contándonos con los trabajadores, porque la gente, evidentemente, su delegación del gobierno, la gente está trabajando, los funcionarios están trabajando, y nos contaba el duque de Montpensier que toda esa iniciativa de crear ese espacio público, porque iba a ser un espacio público, pero es curioso porque la historia se repite, era una iniciativa impulsada por la corona, impulsada por la monarquía para, digamos, darle lustre a Coruña, hacerla una ciudad importante, pero de aquí que también participaba la iniciativa privada. Una colaboración público-privada que decimos ahora cuando hay proyectos urbanísticos. Y vaya, hombre, no llegó a terminar, ¿no? Como a veces las colaboraciones público-privadas ahora también. Una solución, por cierto, la iniciativa era, bueno, estatal, por eso se llama Casas Paredes todavía hoy en día. El señor Paredes era capitán general de Galicia, pero bueno, abierto un poquito a la iniciativa privada, ¿no? Se parceló terrenos y entonces, pues privados, algunos de ellos muy relevantes, muy conocidos en aquella Coruña, fueron comprando. Por desgracia, solo se finiquitó un edificio, que es el primero, ¿no? El primero que precisamente no se ve aquí, que es la Casa Agar, ¿no? Pues si os dais cuenta que da en ese callejón de Agar, ¿no? Luego había grandes eminencias y casi todos vizcaínos. Bueno, es iniciativa público-privada para hacer, como decimos, todo ese espacio dedicado a instituciones, pero también a vivienda, algunas de ellas que permanecen, otras pues forman parte de ese callejón, las casas muy parecidas, y nos enseñaba una imagen de entonces, las casas muy parecidas a las que encontramos del otro lado, de lo que es la calle Real. Un edificio que en su concepción era el edificio de Hacienda. De hecho, en su momento no era la subdelegación del gobierno o vamos a la voy al edificio de Hacienda. Esto, aduana. Es decir, a partir de ahora, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, 2 más 2 debían pasar a ser 4. Te digo esto porque hasta entonces casi nunca 2 más 2 pasaban a ser 4, ¿no? Es decir, seriedad y administración seria, ¿no? Fijaros que en el proyecto no se reflejaba, es decir, se eliminaría realmente el callejón, ¿no? Que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Hubo muchos problemas para hacer este edificio. El arquitecto fue el gran Antonio Cándido García Quiñones de León, algo así, porque es importante hacer así. Claro, tú, por ejemplo, conoces Betanzos, ¿no? Os dais cuenta que en Betanzos o Concello está arriba, ¿no? En la Plaza do Castro, se lo hizo ese arquitecto, un arquitecto que era asentista de la monarquía, vino aquí para hacer muchas obras, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la primera planta después de conocer esa entrada y de que nos explique quién fue el arquitecto y demás. Vamos a pasar a la primera planta, donde ya, bueno, empezamos a notar que la historia pesa en ese edificio. Venga por aquí. Vuelve a crujir ese suelo de madera, antigua. La primera planta es, bueno, pues despachos, ¿de acuerdo? Este es el despacho de secretaria,
secretaría, luego también a ver si podemos enseñar también un poquito la sala de juntas. Bueno, fijaros, el suelo y gran parte de la estructura que veis aquí se corresponde con la reforma última grande que se hace en este edificio, que es en el año 1947. ¿De acuerdo? Como decimos, esto funciona hasta el año 1934. En el 34 la hacienda, ¿verdad? En ese momento pasa el edificio que hay en Durán y Lóriga. Entonces hay unos años así un poquito que esto está parado, hasta que en el año 1947 esto se reforma para ser sede del gobierno civil, que es en donde terminaba de contarnos el duque de Montpensier, el gobierno civil como residencia. Además, que es como pasaba a funcionar. Una persona vivía ahí dentro y el siguiente tramo subíamos, claro, a ver el sitio en el que vivía, y enseguida te cuento alguna que otra curiosidad. Muchos objetos también de valor, por ejemplo, este que nos comentaba. Es decir, es muy probable, fijaros, que esta mesa sea la mesa de Daniel Carballo. ¿Os dais cuenta? El gobernador civil vilmente asesinado en el inicio de la locura. Es decir, objetos con un valor histórico de primer nivel, ¿no? Y también las sillas. Esta silla muy interesante, fíjense, con cuero y con esta alegoría, con este escudo tan bonito. Fijaros, la Torre de Hércules, las Vieiras, las provincias, pero ojo, aquí arriba veo la Constitución. Por lo tanto, si veo la Constitución, fijaros, es evidentemente un emblema anterior, ¿no?, al régimen franquista, sin lugar a dudas. Por eso digo yo, no, y por el aspecto en sí, ¿no?, que este sillón principal bien podría haber sido el sillón del despacho del gobernador civil anterior. Podría haber sido perfectamente, pues, por ejemplo, la silla en la que se sentó Daniel Carballo, imagínense, ¿no? Y alguien dijo confidentes, que es una palabra que a mí me encanta, ¿eh? Los confidentes, ¿eh? Bueno, la silla de los confidentes. Fíjate, está muy bien, ¿no? porque esa silla de los confidentes que dice el duque es que era más pequeñita que la otra. Entonces queda muy simpático ver una a otra y uno se imagina a la persona que manda, al importante, al que uno va a hablar con, pero al lado ve a otro, al que le susurra al oído y le cuenta las cosas desde una silla más pequeñita. Bueno, continuamos la visita. Vamos a ir hasta el despacho de la actual subdelegada de María Rivas. ¿Podemos pasar un segundillo? Venga por aquí, por favor. Bienvenidos de la secretaria de la subdelegada del gobierno. Bueno, fijaros, este es el despacho de María, ¿no? No. Fijaros, ¿no? Por cierto, el suelo, todo lo que hay aquí, ¿verdad? Todo el interior fue absolutamente reformado, ¿verdad? En el año 1947. Entonces, la idea es que el cajón, el edificio, ¿verdad? La estructura es 18esca, ya lo hemos comentado. Por dentro se trata de un edificio, un palacio, pues eso, de esos años 40. Muchísimo calor, por cierto, dentro de esa planta, porque las paredes son de madera, con lo cual, claro, el calor que entra se queda impregnado en la madera, no hacía falta tener la calefacción encendida. De hecho, hubo un momento que estábamos y dijimos, aquí hace mucho calor, a lo mejor hay que abrir un poco las ventanas, y luego todo el ambiente que, claro, te puedes imaginar, pues los cortinones azules impresionantes, la propia moqueta, la propia alfombra, de estas alfombras gruesas atrapapolvo, que por mucho que uno limpie el polvo va a seguir en esas alfombras. Bueno, de ese despacho, si nos vamos hacia uno de los laterales y nos abre la puerta el duque, vamos a entrar en una zona en donde se celebraban consejillos de ministros, que no consejos de ministros, sino consejillos de ministros. Con esta mesa original que tiene, como veis, un aditamento, ¿eh? Se amplió. Otro aditamento tenía... Una gran mesa con muchísimas sillas alrededor. Es una mesa que se ve para el consejillo, para que la gente se reúna. ¿Pero qué significa que esta mesa fue ampliada? Casi sin lugar a dudas, en el año, no hace tanto tiempo, en el año 1974 y en 1975, porque en esos veranos, saben vuesas mercedes que el jefe de Estado ahí en Meirás hacía los consejos de ministro, de verano, que eran casi una institución. El 74, por cierto, estuvo enfermo, entonces la preside el rey, que será en ese momento príncipe, ¿no?, Juan Carlos, y en el 75... estoy pensando que meses, muy poquitos meses, ¿no?, antes de que se muera Franco, porque Franco, ¿en qué se muere? ¿Qué tanto muere Franco? Estás diciendo que se muere en noviembre y se muere en noviembre y aquí en agosto estaba dinámico. Bueno, pues estaba dinámico aquí, Franco en agosto del 75, según el duque de Montpensier. Las cosas que tiene el duque. Una residencia, por cierto, una residencia en la que decíamos antes que había alguna que otra curiosidad dentro de ese edificio. Decíamos que se vivía en él. Pues si hay un edificio en el que se vive, pues evidentemente tiene que haber una cama y un baño.
estáis pisando, pues eso, ¿no? La tarima original de la residencia, es decir, de este piso, ¿no? Que estamos en el segundo que se hace en cuanto a residencia. Dormitorios, dormitorio principal, que no es, quizás, no tenga la espectacularidad que esperamos que tenga, pero pasa por aquí, por favor. Se está apoyando en la cama el duque de Montpensier, una cama un poco curiosa, una colcha que huele a ácaros, impresionante. Digo egipcio pues porque son así como una especie así de capiteles así con flores así un poquito así de exóticas. La cama que no creo, ¿verdad? Que sea, una cama así, una la original, colcha de sí color verdoso. Me encantan. Y esas cortinas azules. Este continente, este sistema de calefacción, que esto sin lugar a dudas es de los años 40. Entonces, pues bueno, esto es dormitorio de gobernador civil, los niños dormirían en otro lugar, la cocina queda por ahí, pero permítame que la zona más monumental, este es el baño. Un momento que la visita se convirtió en una visita de a lo mejor un piso para alquilar. Claro, bromeábamos después al término, bromeábamos de que realmente era una residencia en su momento, ahora podía parecer humilde, pero en su momento era una residencia notable, muy importante, grande, sobre todo para quien vivía en ella, con su baño, con su cama. Bromeamos mucho con la colcha, porque dijimos, bueno, habrá tiendas en las que se pueda comprar una colcha a día de hoy un poquito mejor, pero bueno, a lo mejor para entonces pues era una colcha espectacular. Espectaculares los armarios, algunos de los muebles que hay un mueble de estos tipo chino-japonés para guardar, con pinturas, de hecho, asiáticas, para guardar los licores, pues por ejemplo, que era para lo que se utilizaban mucho, también muy importante, de alto valor patrimonial, más allá del histórico, de alto valor patrimonial. La chimenea, que también es espectacular de la residencia. Bueno, en esa visita que, como decimos, pues mañana, si nos estás escuchando, no la vas a poder hacer, por eso te la hemos resumido desde aquí, así más o menos acompañados de Suso Martínez haciendo del duque de Montpensier. La idea, o esperamos que así sea, es que pueda repetirse y a lo mejor, pues más allá, ¿no?, de esta semana de la administración pública, que pudiera hacerse en otros momentos, teniendo en cuenta que no es un edificio que esté vacío, es un edificio en el que evidentemente hay actividades, un edificio además del Estado, es un edificio en el que se está trabajando a todas horas. Entonces, bueno, las 40 personas que se van a meter mañana, pues a lo mejor todos los días no pueden estar pasando 40 personas en una zona que a fin de cuentas es de trabajo. Nosotros hemos pasado por el despacho de la subdelegada del gobierno, en donde estaba trabajando pues su personal. Entonces tampoco a lo mejor es momento de que atraviesen. Pero bueno, desde aquí animamos a que esta y otras visitas, porque había otra cosa que comentábamos. Los periodistas tenemos la suerte de haber visitado edificios de A Coruña que normalmente no están abiertos al público y que a lo mejor podían estarlo como este, por ejemplo. Pablo, no te vayas muy lejos. No me voy a ir, quedar yo me quedo aquí a tu con vera. Antón y Churi, pero después tenemos que pelearnos. Hombre. A ver si nos da tiempo. O Bono Cultura 2023 do Concello da Coruña está de volta. Se és autónomo ou tes un establecemento na cidade e queres que a túa clientela poida canxear o seu Bono Cultura, date de alta como establecemento ou servicio adherido ata o 31 de marzo. Para facelo, entra xa en coruna.gal/cultura. Concello da Coruña. Si juegas al fútbol y tienes entre 6 y 14 años, complementa tus entrenamientos y formación futbolística en la Escola RC Deportivo. Trabaja a cubierto y en grupos reducidos con entrenadores del Depor para seguir mejorando y disfrutando durante todo el curso. Infórmate e inscríbete en escola.rcdeportivo.es. En la Escola RC Deportivo ya estamos entrenando. ¡Te esperamos! ¿Conoces nuestra calidad, variedad e innovación en diseños? En Planeta del Mueble tenemos todo lo necesario para tu casa. Ven a nuestra exposición de 5 plantas a conocer las nuevas colecciones. Y no te preocupes por el pago, te financiamos a medida. Planeta del Mueble en Carretera Nacional 6, Oleiros y Ronda de Nelle 145 en A Coruña. Dormir 8 horas, practicar meditación, evitar el estrés, hacer ejercicio, no tomar azúcar, no comer carne. ¿Tienes un caos sobre lo que debes hacer para llevar una vida saludable? El Ideal Gallego estrena Salud Ideal, la nueva sección con información y noticias sobre salud y bienestar de la mano de profesionales y experiencias reales de personas como tú. Olvídate de los creí que e infórmate con Salud Ideal. Descúbrela ya en elidealgallego.com y todos los domingos en la edición de papel. ¿Necesitas formación? La mejor formación tanto online como presencial a tu alcance. Disponemos de más de 200 cursos sin coste a través de su empresa utilizando la modalidad de formación programada y cursos universitarios con reconocimiento de la Universidad Nebrija.
especializados en formación en materia de autogestión de prevención, reglamento de protección de datos, seguridad alimentaria, igualdad, TPC, TPM, renovaciones de CAP, todas las formaciones obligatorias por ley. Infórmate en calle Médico Durán 2-4 de A Coruña o en necesitasformación.com. Los colágenos de Naturtierra con vitamina C contribuyen a un normal funcionamiento de huesos y cartílagos, en polvo y comprimidos, de venta en supermercados y grandes superficies. Colágenos de Naturtierra, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Complementa tu vida, Naturtierra. Ahorro más que nunca con los Brico Days de Brico Depot, solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros. Ya en Brico Depot. En Hyundai hemos cumplido 30 años y para celebrarlo contigo hemos lanzado la edición especial i30 N-Line 30 aniversario, con toda la deportividad que buscas a un precio increíble. Disfruta de estos 30 años juntos y hazte notar con tu i30 N-Line 30 aniversario. Yupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol. Lo dijeron en la radio. Pues ya tenemos por aquí a Antonia Churi, los Fochiñes, lo dijeron en la radio. Hola, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Días. Good morning. Buen día a todo el mundo. Bueno, vamos allá. Mira, os prometí la pasada semana que os iba a hablar de un tema apasionante y muy, muy interesante. Sí. Y no es otro más que la muerte y destrucción de miles de millones de vidas en el año 536. Sí, un año maldito, como el año del asteroide de los dinosaurios también. Del exactamente. Considerado el peor año de la historia con diferencia. Pero vamos a ver, pero eso ¿quién lo considera? Porque es que ya estamos con lo de siempre. No, considerado. Sí. ¿Quién lo considera? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? Valga la redundancia. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién lo dice que valga? Tienes razón en lo que dices y daré cuenta de ello a lo largo de la exposición que a continuación iniciaré. Claro que sí. Adelante, Churi, adelante. Qué asco me doy cuando hablo así, de verdad, ¿eh? Sí. Bueno, y aunque no hables de así también. O sea, no, hombre, tampoco es tanto. Hombre, pero no, que no, que estoy de coña, Churi. Bueno, vamos allá. Dale, tío, dale. 536, el peor año de la historia. ¿Por qué? Vale. Pongámonos en antecedentes. En el 536 sucede un acontecimiento muy importante y es que revienta un volcán, posiblemente situado en, no se sabe muy bien, Islandia o Egipto o en algún sitio así. Muy cerca, Muy cerca los dos. Sí, o sea, Islandia y Egipto, vamos, tocando, uno con otro, vamos. Sí, bueno, había otro sitio, ¿sabes? Era ahí en el cono sur americano, pero no recuerdo dónde era. Se supone que era en uno de esos tres sitios, ¿vale? Bueno, un volcán. No lo tenemos muy claro, exactamente. Ah, mira, en El Salvador. Bueno, ahora también oye, es un triángulo muy cercano, es un poco Mayos, Lavañou, Novo Besoiro. Poco margen de error. Sí. Bueno, pues nada, resulta que la explosión de este volcán provocó una nube de ceniza tan grande que cubrió el cielo durante 18 meses. Impidiendo de forma absoluta que llegara la luz del sol. Madre mía. Claro, imagínate, un día de esos de mierda de Coruña que está la capota puesta, ¿sabes? Pues durante 18 meses. Nada, 18 meses paso. así. Yo paso, yo me piro. ¿Pero así en todo el planeta o solo allí en la zona de El Salvador? Pues mira, la verdad es que fue en todo el planetita. Entonces, en la mayor parte, sí, en todo el planeta, porque se ve que esto llegó dio vuelta a la bola. Sí, claro. Ves el cielo azul y dices tú, mira, es infinito no, porque si no la nube se hubiera pirado y se quedó ahí. Claro. Esto demuestra que el cielo no es infinito, que tiene techo. Y demuestra también que ya había efecto invernadero, porque si no se hubiera ido para arriba, ¿no? Correcto, exactamente. Bueno, efecto invernadero no, porque el efecto invernadero subiría la temperatura de lo que es la Tierra un poco, pero en este caso la Tierra descendió. ¿Lo sabes tú? Descendió, correcto. Sí, descendió. Claro, pero porque no le llegaba el sol. No le llegaba el sol. Pues eso, no llegaba al calor del sol, entonces esto hizo que la temperatura descendiera. Entonces ya tenemos falta de luz, aburla vitamina D, ¿vale? O sea, problemas de salubridad importantes.
falta de temperatura óptima para vivir, con frío que te cagas. Y esto también y falta de sol. Y falta de sol, o sea, me estás hablando de Belfast, o sea, exactamente. Sí, un poco Coruña, habitualmente. Bueno, Chuli, tampoco te pases, hombre, tampoco te pases. Sí, te vas, lo de hoy es anormal. Lo normal es la capota, pero bueno. Y así es que este chaval desde que se fue que nos abandonó por Vigo y claro, le parece que madre mía. Se vino arriba y ya no hay quien lo saque. Es cierto, es más vigués que el sireno. O sea, nada. Inés, fuck you. Abel, te queremos, claro que sí. Bueno, vamos a continuar. Madre mía. Las cosechas se fueron a la mierda directamente, porque, claro, no llegaba la luz del sol, abur fotosíntesis y chungo. Las cosechas se fueron todas al carajo. Entonces la gente tenía que tirar de ahorros, es decir, de sus hórreos. De ahí la palabra ahorro, ¿vale? Claro, sale de ahí, ¿no? O también podían tirar de congelado. ¿Lo sabíais esto del ahorro y la palabra hórreo? Que la palabra eso ahorro te lo estás inventando. Pero me parece un achurizamiento buenísimo. Pero vamos, total, es un achurizamiento en toda regla. Sí, vale, me lo estoy inventando, no lo pongáis en los exámenes, niños. Pero lo dijeron en la radio. Lo dijeron en la radio. Sí. Bueno, hago un inciso aquí, un pequeño alto para decir que me da mucho asco la gente que dice personitas a los niños, ¿vale? No lo hagáis más. Sí, no lo hagáis más, da mucho asco. Pero bueno, ya hablaremos de esas personas que son muy chungas. Seguimos con el tema. De esas personitas. Previo al 536 hubo una subida de la temperatura, lo que hizo que, una ligera bajada de temperatura ya previa, lo que hizo que las gentes del norte se bajaran al sur, como por ejemplo los visigodos a España o los celtas a Galicia, buscando temperaturas más cálidas. Entonces esta gente ya se empezó a mover ahí a lo loco. ¿Qué pasó? Pues fueron a vos sitio también. Bueno, que cuando llegó el reventamiento de la patata, la gente empezó a morir a cañón. Y esto hizo que se produjeran enfermedades terribles como una gran peste. Wow. ¿Vale? Sumemos a esto que en Roma estaba Justiniano, y Justiniano se vino arriba y dijo, yo voy a conquistar todo el planeta, ese rollo romano que tenían ellos, ¿no? De ir a por todas. Sí. Entonces lo que hizo, se conoce esa peste como la plaga de Justiniano, porque lo que hizo fue que al mover muchas tropas por toda Europa, hizo que la plaga se multiplicara de forma exagerada. Entonces tenemos gente muriéndose de hambre, ¿vale? Por un lado, gente con mucho frío, muriéndose de peste, ¿vale? Y de comer, de hambre. Exactamente, expandiéndose por toda Europa a saco, porque Europa y parte de Asia, gran parte de Asia, porque se movían las tropas de Justiniano y hacían que todo esto se propagara de forma exagerada, ¿vale? Bien. China, trasladémonos a China. ¿Qué pasó en China? El hambre, la hambruna fue tan grande en China que la gente se empezó a comer unos a otros, cosa que no nos extraña demasiado sabiendo que los chinos comen cualquier mierda. Personitas comiendo personitas, ¿me estás diciendo, Churi? ¿Personitas comiéndose o con gente mayor comiendo personitas? Sí, ¿Cómo nos ponemos también? Bueno, yo creo que las personitas no los comían, hombre, que eran menores de edad, coño, que son más tiernos, son como las terneras, son más tiernitos, ¿no? Pero... bueno, eso, no sé. Eso, no sé. Claro, no sé. Pero bueno. Un segundo, chicos. Sí. Dame un segundito. ¿A qué vas a estornudar? Sí. Vale, nada. Es que está el tema cerrajero en casa y me estaba diciendo que ya terminó de cambiarme la cerradura. Termino muy rápido con vosotros para poder atender la cerradura. Sí. Estábamos en China. Bueno, es que a ver, Churi, no entiendo. ¿A dónde nos quieres llevar? ¿Qué pasa? Claro, conclusión, se nos acaba el tiempo. 18 meses sin la luz del sol, que tú miras para el cielo y veías todo el tiempo como si fuera un eclipse. Claro. ¿Vale? Bueno, muy mal. Los chinos se comían a la peña, ¿vale? ¿Qué más cosas pasaban? Bueno, Antón decía, no sé qué y tal, pero bueno, eso era bueno. No, sí, pues hubo peña que fue para la que fue bueno esto. ¿Para qué peña fue bueno? Para los bancos, bancos fijo. Para los árabes, para los árabes fue buenísimo, sí. Para los árabes fue muy bueno. ¿Por qué? Porque en el resto del mundo había... unas temperaturas normales, veranos, inviernos, primaveras y tal, pero en el mundo árabe siempre había sol, que hizo que la llegada de esta nube produjera lluvias, entonces hizo que crecieran los alimentos en esa tierra y se vinieron arribísima. Abu Dhabi nació ahí, claro que sí.
Bueno, vale. Todo arriba. Vamos a ver, a ver, Churi, esta clase de historia, ¿a qué viene? O sea, quiero decir, ¿a dónde nos quieres llevar con esto? Concluye. Claro, pues quiero llegar a que Coruña es una ciudad que, a pesar de que la capota está instalada constantemente, al final siempre sale el sol, como después en el 547, que es cuando salimos de aquella mierda, porque vinieron dos volcanes más. Así que, coruñeses, no os agobiéis por la capota que tenemos un día detrás de otro, que un día saldremos de todo esto y estaremos ahí. ¡Adiós! ¡Pico fuerte! ¡Chao! Cadena Ser. Y adiós a vosotros también. Muchísimas gracias por estar ahí. Mañana nos volvemos a encontrar. Ya será primavera. Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los mensajes de calma remitidos por los gobiernos y los bancos centrales no detienen la crisis financiera desatada desde la semana pasada. El rescate del Credit Suisse y la compra de esta entidad por parte del primer banco suizo, el UBS, no ha evitado que el primero haya sufrido igualmente un descalabro bursátil durante toda la mañana. Las bolsas lo han pagado bien caro, aunque han ido moderando sus pérdidas según ha avanzado la mañana, pero hay otros indicadores que dan buena cuenta del nerviosismo que se vive ahora mismo en los mercados. Caída importante del precio del petróleo, caída del Euribor aquí en casa y subida de los valores refugios como el oro. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, son muchas las piezas que siguen moviéndose. El Euribor, lo decía, se coloca hoy en el 3,4%, sigue muy por debajo del 4%, al que se movía hace poco más de una semana. También sacudida a la baja en el precio del petróleo, se ha colocado hoy en mínimos desde finales de 2021 tras abaratarse más de un 11% en escasos 10 días. Y en medio de toda esta zozobra, los inversores buscan refugio en los valores seguros. Por eso el precio del oro se ha disparado entre todos esos vaivenes. Hoy ha tocado máximos desde el comienzo de la guerra en Ucrania y está de hecho ya a las puertas de alcanzar su máximo histórico. Por lo demás, el IBEX a esta hora en positivo. La banca española con dudas se mueve entre el rojo y el verde. Luego le preguntaremos a Javier Ruiz por qué no cala ese mensaje de confianza en el sistema bancario que aquí en España ha recordado y ha remarcado la portavoz del Ejecutivo desde Moncloa. Y es que hoy lunes se ha celebrado el Consejo de Ministros. Se ha adelantado un día porque mañana se inicia, ya saben, en el Congreso de los Diputados el debate de esa moción de censura de Vox